cerca. Las ganas. Primero voy a darle la bienvenida a Laura Carrasco. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias por Bien. invitarnos. Nos conocemos de la ciudad, lo cual no está mal para el libro que vamos a presentar. Te diría Ciudadela, La Ronda. Yo Hace trabajaba. años que no nos veíamos, pero... Trabajaba por ahí, Sí, claro. Yo también trabajaba por ahí. Eloísa, ¿cómo estás, Eloísa Casanova? Muy bien. muchas Bueno, muy bien no gracias. se te nota. Arranqué mal. No, está bien, esto es así. Y aparte, como no se te ve, Claro, no importa. Luciano, súper bien, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contento de que estén acá. Podría presentar a cada uno con este hermosísimo texto de bio que tiene cada uno. Dice algo así como: Laura Carrasco nació en el otoño de 1986 frente al mar. Divino. Eloísa Casanova nació a los pies de la cordillera de Santiago de Chile un día de diciembre de 1992. Pregunta importantísima. Dale. ¿Qué día? Día, no fecha. Miércoles. Miércoles, bien. Yo nací el último viernes de diciembre de un año Que de no. 1968. No lo digo, sí. El último viernes de 1968. Wow. ¿Qué año y Significa qué? algo. El ¿Ah? último viernes, ¿entendés? O sea, ya. Está.
Justo antes del 69. Claro. Luciano Superén nació en París, al borde del río Sena. O sea, No puse mi año, ¿viste? Para no quedar pegado. estuviste bien. Ahora, ¿qué equipo internacional? ¿Viste? ¿No? Buenísimo. Y es interesante lo del equipo internacional. Bueno, Luciano está emparentado con esta ciudad, a pesar de desde nació por su historia familiar, por el apellido. Y evidentemente, de los tres que están acá, quien está un poco de viva sos vos, Eloísa, que no sos de acá. Sí. Digo esto porque los tres hicieron un libro hermoso que yo lo conocí cuando salió ya. Me pasa esto, como no estaba haciendo nada público en este sentido, en los últimos años vivía la situación de que, mirá, yo no lo pensaba así, pero ahora lo digo como si lo hubiera pensado así para que se entienda. Si yo hubiera estado al aire cuando se este libro, hubiéramos hablado antes, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que iban pasando que en mi vida natural me interesan y las consumo privadamente. Ahora que estoy con este proyecto, hago lo mismo que hago siempre, solo que lo expando a los demás, porque la vida es más o menos la misma. La ciudad que sueña se llama, está editado por Alfaguara, somos compañeros de editorial y de literatura para niños también. Conozco muy bien a la gente con la que trabajaron, el libro está buenísimo en su factura, y la propuesta que ustedes hicieron me gustaría que la explicaran. Yo la podría explicar bastante bien, pero estaría bueno que contaran cómo se juntan estas tres miradas, que los tres viven acá, ¿no es cierto? Porque Eloísa, vos vivís acá hace tiempo, ¿no? Sí, hace más de 10 años. Está. O sea que sos, no miti-miti, pero sos locataria de alguna alguna leía manera. una cosa que decía Chabela Vargas, Sí. reconocido, ¿viste? Los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Sí. O sea, yo me siento chilena, pero creo que también montevideana. Está, pero ya sos un poco locataria, ¿no? O sea, conocés la ciudad, te movés, ¿no? Sí, son como 12 años. Está. Soy muy chilena y me encanta, o sea, lo que sea Chile, digamos, soy como hija de esa geografía y de ese lugar y Claro. de esa historia, pero me siento muy de Montevideo también. Digo, eso lo necesitabas para escribir esto y para trabajar en este libro, supongo. Sentirte un poco de Montevideo, porque el libro, ¿cómo surge? Y cuenten un poco cómo sería la manera de presentarlo para la gente que nos está escuchando, que no son niños, algunos niños habrá, la mayoría están saliendo de la escuela en este momento, y los padres, en vez de prender la radio para mostrarle el programa, les están preguntando cosas como: ¿cómo te fue en la escuela? Con una ¿Qué cosa hiciste que hoy? odian los niños. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo surge todo? ¿Quieres arrancar? Bueno, La idea original fue de Luciano, por sí, eso sí. la idea original fue de bueno, la idea original, que era otra cosa, hace ya algunos años con Joaquín de Penguin. Joaquín. Joaquín Claro, Otero. Otero, él en realidad me había hecho la propuesta de hacer algo para niños. A mí se me había ocurrido hablar de la ciudad de Montevideo, pero sobre todo de los sonidos de la ciudad de Montevideo, y trasladar eso a un lenguaje más musical, hacer como una especie de Mixtura. de mixtura y de transición entre el sonido de la realidad y una cosa más musical, más de ensoñación. Es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, esa especie de intersección entre lo real y lo imaginario. También lo había trabajado en mi disco Reverie, etcétera. Esa era la idea original. Después la invité a Eloísa a participar, y a partir de ahí, entre Lauri y Elo, se apropiaron del proyecto, y en realidad el libro es una creación de ellas. Yo lo que hice fue, más allá de la idea esa original, toda una especie de musicalización, pero que es casi que posterior a la realización del libro. Entonces, nada, como que me siento muy parte del proyecto, pero las autoras del libro son ellas. Bien, quiero aclarar que la música que nos introdujo en Las Ganas le pertenece a nuestro invitado, Luciano Supervielle, de tu disco. Contalo, Es el montevideano que sacamos con la Filarmónica, que es un tema que yo ya había grabado en el disco Reverie, se llama Felisberto, en honor a Felisberto, porque tiene referencia con el libro, porque en el libro hay muchos personajes escondidos y no tan escondidos, que es como un juego también del lector que vaya encontrando esos personajes. Felisberto es uno de ellos. La música que escuchamos pertenece a este disco de Luciano, pero no es la música que acompaña al libro. La propuesta del libro es que uno con un QR pueda escuchar mientras lee el libro y no se cuelgue tanto en la música como para no dar vuelta a las páginas. Hay un ni aviso se igual. cuelgue tanto con el libro como para no prestarle atención a la música. Si no, escúchenlo por separado. Pero bueno, la idea es esa y está buenísima. Hoy, de alguna manera, no digo que sea de casualidad, pero ha pasado, hoy estamos cumpliendo nuestra segunda semana al aire, es el 10º programa, vamos de lunes a viernes,
Y en parte lo pensamos y en parte se fue dando, que hay como una continuidad en los programas. Hoy la primera parte de este programa es sobre la ciudad que sueña, así se llama el libro de ustedes, y después la ciudad que canta, porque vamos a estar hablando con Carlos Dopico, que es compañero acá, del proyecto sonoro que va por la ciudad. Entonces, Montevideo va a estar de alguna manera... Que casualmente la ciudad que canta fue uno de los posibles títulos. Sí. Mucho tiempo, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, hoy de mañana, cuando tenemos que resolver como los zócalos, le cuento a los oyentes también, los zócalos son los textitos que acompañan a la transmisión por YouTube, porque hay gente que aparte de escucharnos, nos ve. Entonces, por ejemplo, ahora aparece en la transmisión por YouTube, en la imagen estamos nosotros 4, aparece el libro en un costado de la pantalla y abajo dice La ciudad que sueña, Laura Carrasco, Luisa Casanova y Luciano Superviel. Esa La ciudad que sueña es lo que le llamamos el Zócalo, ¿no? Y entonces de mañana, hoy me dijo Julia, che, ¿me mandás los zócalos para hoy? ¿No? Y porque antes en la radio no tenías que hacer zócalos, presentabas a la gente y ya estaba. Entonces, los zócalos, pa. Y dije, claro, la ciudad que sueña, la ciudad que canta. Se me ocurrió ahí, pero no sabía que casi les robaba el título. ¿Y por qué se quedaron con la ciudad que sueña? Fue una gran discusión, sí. Digo, como estuvo bueno. Creo que había algo como de el nombre, o sea, que la idea de soñar invitaba más como al tono de lectura del libro, que inicialmente, como decía Lu, era como un cuento y después devino como en un poema para infancias, como una idea de que no fuese un cuento con una estructura narrativa como de cuento, sino como una cosa más volada, de hablar sobre Montevideo desde un lugar más poético. Esa era como la intención. Entonces creíamos que la ciudad que sueña predisponía de una mejor manera a leer el libro. En un momento era también la ciudad del mar, el sueño de las libélulas. El sueño de las libélulas también. Este era mío. Como discusión fue muy ancha. Sí, fue lo último. Está bueno que sepan ustedes que, como siempre pasa, nosotros nos interesa mucho lo de la literatura para niños porque, de hecho, el lunes nos vamos a dedicar de nuevo a eso. Digo de nuevo porque ya hicimos un programa pensando en esto, que claro, los niños están mediados en su lectura, no deciden mucho ellos lo que quieren leer, a no ser que tengan unos adultos mayores que les brinden la posibilidad de ir a librerías y elegir o mirar, pero no sé, viste, no hay bueno, justamente en el entorno de la diaria está el suplemento Gigante, que se dedica a eso, a hacer un diario para niños, donde los niños además son los que comentan y deciden contenidos. Pero el texto está presentado de tal manera que uno va leyendo este poema, más que cuento, es un formato álbum, se llama el formato álbum, el que tiene páginas grandes, una ilustración, o sea, están todas las páginas ilustradas, a veces es una por página, pero a veces es una doble página. Y el texto de ustedes está buenísimo porque cuando termina, que a mí me gustó mucho, uno se encuentra con un apartado final que dice quien busca encuentra, y revela que a lo largo de lo que ya leímos hay personajes o datos, no quiero revelar todo, escondidos, por lo cual lo invita también a volver atrás. Me gusta más la idea del sueño porque el texto se concentra mucho en esto, en que también la ciudad que vemos es la ciudad que imaginamos, ¿no? ¿Cómo les va con la imaginación? Bien, bien, nos encanta, me parece. No sé, me parece que todo el mundo tiene como una... Quiero creer que sí. Que todo el mundo se lo permite, además, imaginar. Sí, creo que sí. Todo el mundo la imaginación en realidad es nutrirse un poco de todo lo que nos rodea. No sé, me parece. Yo soy un gran fan de prestarle atención a la imaginación porque fíjate que la ciencia funciona así. Primero tenés una hipótesis y después vas tras ella. Cualquier creación, Cualquier ¿no? creación funciona así. Hasta la creación de la vida, pienso, como en la cotidiana. Pero imagínate, yo te digo, ¿qué hacen después que se van para acá? Es que se van de acá. Y bueno, uno ya empieza a vivir, ¿no? O sea, la imaginación funciona, tengo sed, pienso en la heladera y en el agua. O sea, la imaginación de alguna manera es también adelantarse a lo que viene. Les pregunto esto porque ustedes, usando la imaginación, también van reconstruyendo cosas que han vivido en la ciudad. ¿Hay no quiero revelar mucho de qué va el libro, no es la intención, pero hay en el libro porciones que les pertenecen a cada uno? Onda, Luciano dice, yo quiero que aparezca Felisberto.
Bueno, Felisberto justo era un cariño común. Sobre todo ustedes dos son muy fans. Yo soy mi escritor favorito de Sí, Uruguay. mío Sí. también. Y en un momento yo sentía que se comunicaba conmigo. ¿Sabes que de grande descubrí que había vivido mis primeros años a unas casas de él? Ah, Mirá. mira. En ese entonces no existía para mí el Claro. libro. O sea, Claro. fuimos vecinos. Fueron digamos, vecinos. En realidad hubo como una lista larga de cosas, no solo personajes, sino cosas que tenían que estar en el libro. Emociones. Emociones y nada, cosas que representan a este lugar de Montevideo, porque también hay que decirlo, ¿no? Es como Sí. bastante localizado en la plaza, Sí, como en la Ciudad Vieja, en la el Ciudad corazón Vieja, de la el Ciudad Teatro Vieja. Solís. Ese es como el Montevideo que se mira sobre todo acá. Que también fue una decisión. Al Sí, esa era principio, una pregunta mía. sí, ¿Por qué lo claro. habían centrado si era por un tema de... Al principio pensamos que fuera un poco más amplio. ¿Llegaste pero- por barco, Eloísa, vos a la ciudad, por No, ejemplo? sabes que llegué por tierra. ¿Ah, sí? Me vine en un ómnibus, como de 3 días. Bien, está. ¿Y por qué se concentraron en esta zona? Laura, te interrumpí, perdón. No, porque justamente una cosa que siempre decimos con Elo es que el mar era como, queríamos que estuviera y no sabemos bien, que como que apareciera siempre como una cosa que estaba ahí presente. Entonces, como que también en este lugar rodeado de agua, por eso también es muy lindo estar acá. Nada, dijimos, la Ciudad Vieja es esto que está, o sea, rodeado de agua. Entonces nos pareció que era interesante. Sí, y de dejarlo hecho, ahí. en eso también que vos decías, tipo, el libro fue escrito, pero de cierta manera, que fue muy en diálogo con Lau también, y las ilustraciones van contando como lo que no va contando lo escrito. Sí, bueno, eso es fundamental. Ese diálogo, Claro, eso como del que esa libro álbum. la narrativa Sí, está en las dos partes, digamos. Sí, lo quería decir también porque la ilustración, si no agrega, ¿viste? Si solamente va a representar lo que dice el texto, esos libros son Claro, fatales, claro. ¿no? Y hay mucho de eso. Creo que por suerte se está dejando, pero hay mucha literatura para niños que dice, bueno, el perro azul y lo que ves Claro. es el perro azul. Y es como... Sí, de hecho nosotros fuimos como componiéndole esa parte juntas. Lau tenía algunos dibujos, yo también en base a eso escribía, ilustraciones, perdón. Y ahí como que íbamos un poco Veo que definiendo. hubo discusiones en este No, libro. uno va aprendiendo No, conceptos. yo el dibujo me encanta la Música no sonoriza. Claro. Claro, no. Ahora entiendo por qué apareciste al final. ¿No? Y en eso, claro, también retomando lo que vos decías, había personajes de la idea inicial que como que había una idea de retratar y homenajear también algunos elementos, personajes, lugares, como que el libro tiene mucho eso de ser como un homenaje a Montevideo y lo acotamos como a un espacio territorial donde como que pudimos abarcar, ¿no? En un momento iba al jardín botánico, volvía. Claro. También ahí, yo esto lo digo siempre, pero para mí la estructura de cuento fue muy desafiante, me parece muy difícil, o sea, como que admiro mucho a la gente que escribe cuentos, porque claro, implicaba también como mantener una estructura. Eso después desapareció, pero sí las decisiones que tuvimos que tomar en ese contexto nos sirvieron para encuadrar después. Es curioso lo que decís. Primero, aclarar que Eloísa es poeta, o sea que Eso cuando iba a dice decir. el cuento me exigió, bueno, viene de la poesía. Ayer estábamos hablando con Sebastián Severeiro, que sacó un libro de cuentos, y en un momento dice, de hecho, vi que es el corte que está circulando por las redes, que para él el cuento es mucho más fácil que la canción. Mirá. De alguna manera, Ni el si cuento, entendemos claro. canción como más cercana a la poesía, tendrías que hablar con él para Sí, ponerse sí, de no, a mí el acuerdo. cuento me parece Claro, muy cada uno con difícil, su o sea, naturaleza. hermoso, pero claro, tenés que condensar en un tiempo muy corto, ¿no? Como presentar, accionar, resolver, impactar, es como, está. Y Sí, tiene fronteras más delimitadas que la poesía, Sí. por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nada, un poco se mantuvieron algunas cositas. Eso, la idea del mar es algo muy importante. Como que hay un personaje ahí no dicho que es el mar todo el tiempo, que mismo en los colores está un poco tratado, en el tono. Después, luego la música me parece que también reafirma ese tono, que no es como el tono melancólico de Montevideo, sino es como el tono más acuático, un poco. O eso es lo que nosotros. Es casi como que la interpretamos. ciudad va navegando en el. es Eso, como hay como una sensación de. Sí, de hecho en un momento el mar iba a tener voz También. y decidimos al final, o no sé, en un momento, sacar la voz y dejarlo como que tenerlo siempre nosotras, como En lo subterráneo es algo Sí. que, con lo que construimos todo. De hecho, el libro arranca también haciendo una especie de como introducción al río. Si uno mira la ilustración, uno entra al cuento en un barquito. O sea, como que está todo eso de fondo que por ahí no queda tan evidente, pero que apostamos a que en una capa más sensible, eso como que le llegara un poco a las infancias. Que además es, Sí. es una sensación que tiene la gente que viene por primera vez a Montevideo. Claro. O sea, uno, sobre todo acá en la Ciudad Vieja, ¿no? Se siente realmente rodeado por el mar. Es una sensación que, claro, nosotros que vivimos acá
lo tenemos absolutamente incorporado, pero es muy, muy notorio eso. Sí, es más notorio desde la altura como estamos, porque te das cuenta también. que el mar te abraza, ¿viste? Sí, total. Que te cierra, ¿no? Como una península. Tengo muchísimas preguntas, tengo preguntas para los tres, tengo preguntas direccionadas, pero se me acaba de ocurrir algo que se los propongo a ver cómo funciona. Primero decir que el libro está dedicado a Montevideo, pero tiene un epígrafe Ujú. que es de Marosa Di Giorgio y dice: volvíamos por el río con la tarde a las espaldas, volvíamos por el río, todo en sueños la mirada. Hagamos de cuenta que yo no voy a leer todo el libro, pero hagamos de cuenta que yo tengo el libro, me lo compré y conecto la música, ¿no es cierto? ¿Cómo sería lo ideal? Lo ideal sería: pongo la música y me pongo a leerlo. Te va guiando. La música tiene una mínima introducción con nuestras voces. Sí, y después también Te la explica. música está, o sea, yo lo voy leyendo. O sea, está como, lo voy recitando, leyendo. Es más una lectura que una recitada. Pero no cabe la posibilidad de que, por eso planteaba Sí. esto de manera ansiosa. De leerlo sin música. Claro, Sí. no, de leerlo sin música no. Yo cuando escuché, yo ya sé lo que pasa, pero lo que digo es que me imagino como niño, cosa Sí. que no me cuesta mucho, y me imagino que me dicen: mirá, acá hay una música, sí, ponela, pero yo ya arranqué a leerlo, Sí, porque bueno. la mediación con el QR se me hace un poco más lejano. Es que ahí, para mí, hay de lo que vos decías del formato del libro álbum y de la colección también, que la idea es como un libro que se ha leído muchas veces, ¿no? Entonces que vos lo podés leer sin el dispositivo como QR, que lo podés leer con la música, que te lo puede leer alguien, que vos podés no saber leer todavía y ver los dibujos y escucharlo. Claro. Está como pensado para un libro, y también esto de las capas, como que vos puedas volver a él varias veces y ir descubriendo cositas. Al mismo tiempo hay una intención que nosotros testeamos el libro con mis hijos, por Sí. ejemplo, y con algún otro niño, que el hecho de ir escuchando la sonorización, porque no es solo música, te va indicando con un sonido, como cuando nosotros éramos chicos, Claro. el momento de pasar la página. Claro. Eso también te mantiene más tiempo en una página, ¿no? Si haces la experiencia de escucharlo, mirándolo, entonces te permite verlo de otra manera, ¿no? Obviamente más el detalle, que también es un poco lo que nosotros intentamos hacer con esta mirada a Montevideo, es mirar ciertos detalles que si uno pasa como distraído o sin las antenas encendidas, pueden pasar desapercibidas, ¿viste? Es también como estimular a tener cierta mirada un poquito más en detalle sobre cosas no tan obvias. Me genera, me doy cuenta que ya lo he hecho 2 o 3 veces. Ayer con Sebastián lo hice un par de veces que no quedaron explícitas, otras veces lo he explicitado como voy a hacer ahora. Me gustaba la idea de provocar esta situación que no tendría por qué provocarla, porque yo podría haber dicho: pongan eso que se explica solo, porque me parece que una de las cosas que suceden hoy en día es que, lo hemos hablado acá en el programa desde el primer programa, primero un oculocentrismo donde todo pasa por la mirada y que la mirada es la que nos marca el ritmo de vida. Entonces es esto que decía Luciano, o sea, leemos el libro, estamos escuchando y vamos a quedarnos un poquito más a ver el dibujo, porque lo que pasa muchas veces, porque hay como cierta prioridad en el texto por sobre la imagen, es que vos terminaste de leer una frase que dice: hay un horizonte a lo lejos que parece no tener fin, ok, Claro, y me total. escapo al otro lado y nos perdemos por ahí, quedarnos con esa voz y quedarnos mirando. Quizás el niño todavía, según la edad, se concentre más en el dibujo que en el texto, pero a medida que vamos creciendo, yo me encuentro muchas veces yéndome muy rápido, y cuando vuelvo a leer un libro que me gusta mucho, la literatura infantil, me doy cuenta que no le presté atención a la ilustración, más allá de que este libro me invite a leerlo de nuevo, ¿viste? Entonces, la idea que les proponía para la gente que no nos está mirando, que nos está escuchando, no es tan rápido, no es un libro que tiene solamente la implicancia de... porque no lo necesitamos. Yo el primero lo leí sin escuchar. Claro, lo leí todo sin escuchar. No lo necesité. Pero evidentemente, al escuchar, lo que estamos haciendo es teniendo otro libro en las manos. ¿Ibas a decirme? Esa es la idea, sí, que sea otra cosa. La música tiene su discurso, funciona por sí sola, el libro funciona por sí solo, y juntos forman otro tipo de unidad. Me hiciste pensar en la frase esa de Dolina. Mucha gente prefiere haber leído que leer. Claro. Sí, de eso pasa mucho en la construcción de cualquier carrera, sobre todo en las pasiones, ¿no? Hay gente que le gustaría haber sido escritor, no escribir. Que implica un dolor totalmente distinto, ¿viste? Hay gente que ya está marcado por esta ansiedad. Así que
explicado el temita de la ansiedad, voy a hacer las dos cosas. Les voy a leer la primera página, que dice así. Hay una ciudad que mira al río, que en realidad es un mar. Hay peces plateados, pájaros, aguas vivas y muelles entre las rocas. Agua vivas, yo dije aguas vivas. Fue un tema de discusión. Sí, señor. Sí, señor. Te vi la mirada y la Sí, pausa. señor. Pero estas cosas me gusta hacer ahora que me ven. Sí, sí. Porque antes no tenía sentido y ahora me veo obligado, ya que me están mostrando, a provocar estas cosas para que se genere algo para el público que le gusta tanto ver y está pensando en el ojo más que en la oreja. Hay una ciudad que mira al río, que en realidad es un mar. Hay peces plateados, pájaros, aguavivas y muelles entre las rocas. Hay barcos que parecen castillos de acero cuando entran y salen de la bahía. La posibilidad esta de dar vuelta a la hoja ya debería detenerse y empezar a observar toda la información que hay en las ilustraciones, no en los dibujos. En las En las ilustraciones, no, yo ilustraciones. nunca más. Son dibujos. A mí me encanta. Yo me digo dibujante. Ahora, el padre ansioso le dice, no, pero te compré un libro que tiene QR, vamos a recuperar la inversión. Y pasaría esto. La ciudad que sueña. Ilustración, Laura Carrasco. Texto, Eloísa Casanova. Música, Luciano Superviel. Si quieren, pueden acompañar el libro escuchando esta música. Pero eso sí, cuando escuchen el sonido, ¿Qué pasa cuando escuchan ese sonido? recuerden pasar de página. Ese es el sonido que nos Hay invita una ciudad. Dar vuelta a la página. a dar otra página. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos desde ahí, desde el sonido ese, y empezamos escuchando lo que yo leí a mi manera y lo vamos a escuchar en la voz de Eloísa, ¿no es cierto? Ya venimos. Ya volvemos. Quédense con las ganas. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país.
Suzuki te entiende. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Atención, escuchen las ganas. Hay una ciudad que mira al río, que en realidad es un mar. Hay peces plateados, pájaros aguavivas y muelles entre las rocas. Hay barcos que parecen castillos de acero cuando entran y salen de la bahía. Les contaba a los invitados, que son Eloísa Casanova, Laura Carrasco y Luciano Superviel, que antes de haber leído el libro y antes de haber escuchado la grabación que estamos escuchando, que aparece en el QR que figura en la primera página, estaba tomando un café en una cafetería y los veo llegar a ellos con el piano y todo, y me di cuenta que iban a presentar el libro ahí, así que en realidad yo lo vi en vivo esto. Ya conocía un poco cómo era la historia. Claro, en vivo quizás no es exactamente igual, o sí podés hacer, lo hacen exactamente igual. No, en realidad hicimos distintas experiencias, más de taller con niñes, ilustrando y tipo invitando también a que ellos imaginaran cómo era su propia ciudad o su propia calle. Después hubo cosas un poquito más como de concierto, digamos, un poquito más tocado. Hubo como distintas instancias, según el público también. A veces era un público más adulto, a veces más niño. Cuando empecé a hablar, en el momento le dije que tenía preguntas específicas para cada uno. Laura, ¿cómo es tu entrada en el mundo de la ilustración? Bueno, yo estudié Bellas Artes y bueno, de ahí me di cuenta que me gustaba dibujar porque no dibujaba. En realidad, antes de niña dejé de dibujar porque entendí que no lo hacía bien. Y después me di cuenta que no había bien y mal. Y bueno, ahí en Bellas Artes empecé a dibujar, pero claro, no había mucho, acá en Uruguay ahora hay un poco más, pero no había mucha formación en ilustración, por eso fui a vivir a Chile. Y te miro vos, pues soy chilena, pero en realidad te conocí acá. y bueno, y allá hice un diplomado y después volví y bueno, y empecé ahí de a poquito a meterme a trabajar. ¿Habías ilustrado ya para niños? O para niños, ¿viste? Porque eso tamén es medio raro lo que estoy diciendo, ¿viste? Porque se asume que el dibujo es para niños, pero no, me refiero porque el producto en el fondo tiene una intención de público. Voy a hacer un comentario un poco referencial, pero a mí me pasa con los libros que he escrito para niños que para mí no puedo, no estoy, son como, yo siempre pienso que son para adultos con shortcito. Claro, tal cual. ¿Viste? Siento eso. Decíamos que era como también para niñas. Claro. Como Claro. estaban ahí. Claro. Sí. Exacto. Antes, hace no tanto, ilustré Jardín Ambulante, que es una novela que escribió Virginia Mórtola. Y es distinto porque no es un libro álbum, es una novela y en cada capítulo tiene una ilustración. Y libros, bueno, después hice un libro yo que se llama La Isla de Flores, que es sobre la Isla de Flores, pero ese se editó en Italia, fue una cosa ahí rara que acá no está, o sea que solo se hizo allá, y es un libro silencioso, al contrario de este, no tiene ni palabras ni nada. No hay texto. Exacto. O sea que tu lenguaje es ese, es el que te define. Sí, total. De hecho yo estudié letras porque me gusta leer y las palabras siento que me encarcelan. Entonces por eso como que el dibujo me permite expresarme mejor. Elo,
No dibujo nada. Bien. ¿Y tocas algún instrumento? Toco un instrumento, sí. Tengo una banda hermosa. Decila. Centella Fútbol Club, que acabamos de sacar un disco que pueden Precioso escuchar. disco. Por eso mismo te hice la pregunta, para levantarte el centro. Gracias. Ya que son fútbol club, te Obvio, levanto había el que centro. dar un pase, un buen pase. Escúchame, ¿y cómo vivís el sonido? Bueno, ahora sí ya hace tiempo quizás el impacto se te haya ido, pero ¿cómo encontrás el sonido ese tan dulce del hablar de ustedes y venir al nuestro, que tendrá su dulzura, pero que en principio parecen bastante distintos, ¿no? La forma de expresarse, la forma de modular. Está buena la pregunta. Creo que hay algo como del asombro en general que permite como cautivarse con todo al comienzo, ¿no? Como que para mí era distinto todo, entonces nunca, no lo veía algo así como ni grave, ni apagado, que a veces dicen, o como más... De hecho, yo no reconocía mi propio canto. Claro. Yo lo agarré normal. Claro. Y vine acá y como que me enfrenté con eso, que era como más agudito, que era como más dulce, que era... Al principio como que creo que me costó a mí como... identificarme con mi voz. No sé, me pasaron, más que pensar en el otro, pensé como, ¿cómo hablo yo? Creo que como que el ejercicio siempre es medio al revés, uno se cuestiona la Sí, identidad. porque aparte estabas rodeada de uruguayos. Claro, y siempre fue chilenos. como la rara en esos primeros años. Después uno se va acostumbrando y hay un montón de procesos que cruzan la identidad, el habla, las maneras de decir, etcétera. Pero a mí me parece hermoso el rioplatense en su múltiple como expresión. O sea, y después me pasa cuando ahora voy a Chile, me produce como un placer enorme hablar en chileno, así como... Vos decís que ahora la versión que estamos escuchando de tu chileno está un poco baja de Sí, eso que, bajaste el potenciómetro. o sea, Con llegué dimmer. hace unos días, o sea que está bastante activo, pero claro, yo me doy cuenta que hago una mediación, justo le decía a ¿Y Lu, podés pasar ahora a no mediación? hablar chileno. Es que tiene que No, haber tengo otro que, tengo que tener una persona cómplice. Pero se me activa muy rápido y me doy cuenta que hay algo como que disfruto mucho, de como hasta mentalmente, ¿viste? Hay como una mediación ahí que desaparece. Y a la vez yo hablo muy rápido, modulo medio raro. Entonces como que más allá del chilenismo tengo como mis maneras que se mezclaron con lo rioplatense ahí medio raro. Es muy curioso eso. No sabía cuando te pregunté qué ibas a decir. Esto de que claro, de que te gusta cuando estás en Chile recuperar como una manera que es tu identidad, ¿no es cierto? Es re fuerte, ¿no? Y Sí. que, no sé. Y es loco que es el mismo idioma. A mí me pasó al revés, Claro. porque viví en Chile, que llegás y ya decís hola y es tipo, ¿de dónde sos? Sí. Y acá, no, decís No, hola es y... un temún en el que estamos entrando, pero sí, hay algo como de la identidad en la manera, en el habla y todo, que siempre está en juego, ¿no? Yo eso llevo 12, casi 13 años y tengo mis estrategias, digamos. De noche digo calle, pero nunca digo lluvia, o sea, me siento que miento, ¿viste? Como que no... ¿Cómo dirías? Lluvia. Y como que también al principio, honestamente, como todo proceso de adaptación, uno quiere pertenecer más, ¿no? Claro, claro. Y con los años me fui amigando con mi de acá y de allá y como que no te sigo orgullosa pero sí me gusta como no pertenecer del todo a un lugar, lo vivo como una potencia, también porque tuvo todo un proceso bastante complejo y como que hoy me paro desde esa identidad de varios lados que también de alguna manera comparto con Lau y con Lu por diferentes aspectos, como que había un entendimiento también de eso y había, creo, volviendo al libro un poco, como esta idea de retomar ese asombro por la ciudad, que yo siento que si bien no soy montevideana de nacimiento, no haber estado siempre acá me permitió ver, identificar, Claro, asombrarme claro. por algunas cosas que Lau y Lu también La tenían apagada a lo mejor. no, pero también habiendo vivido fuera, habiendo nacido en otros lados, habían hecho ese ejercicio de extrañamiento. Entonces creo que eso entre los tres nos permitió como dialogar en lo que queríamos resaltar. ¿Sabés que siempre, aparte, siempre aparece esa persona horrible y te dice, hace 10 años habrás acá y seguís hablando con el tonito ese, ¿no? No, todos los días. Hay una parte mía más Insoportable. punk que odia cuando me preguntan, ¿y qué haces acá? Y tipo, ta. O no me molesta ahora ni ahí, pero digo, claro, sí, me dicen, y hablas como raro. Y es tipo, bueno, la mitad del mundo no habla en Me Río encantó la Platense, aclaración, amigos. hay una parte mía un poco más punk. Totalmente. Y ya se reveló un poco de punk. Y todo esto podemos guiar la charla hacia Luciano, que desde su perspectiva de músico y preocupado por la sonoridad y también con otro idioma dentro suyo, ¿no? Que es el francés, ¿no? Sí. ¿Cómo
¿Cómo percibís este conflicto o semiconflicto de identidad que cuenta Eloísa? ¿Vos tuviste en algún momento este choque en tu desarraigo y vuelta? Sí, totalmente. Yo cuando volví a los 19 años a vivir a Francia, ahí como que me di cuenta que era mucho más uruguayo que francés, porque bueno, yo llegué en el 85 a Uruguay, claro. Muchos años. Y bueno, nada, hay un conflicto ahí de pertenencia, creo que... Y de la perspectiva sonora, ¿encontrás algo más para decir de esto, de cuando uno... lo que le pasa a Eloísa, que cuando habla cuando tiene su verdadero hablar sobre el cuerpo, cuando está con otros chilenos, ¿no? ¿Hay algo ahí de identidad que pueda ser traducido a lo musical? Sí, yo creo que está bueno. O sea, a veces sos más francés que no, que yo creo que tocando. Siempre soy un poco francés, siempre soy muy uruguayo, y eso es parte de mi identidad. Entonces, ahí creo que está como la manera en que he ido llevando mi desarrollo musical en mi vida. Ahí es donde ¿Es consciente? Sí, que creo que es ahí donde está mi fortaleza, digamos, porque yo, digamos, tu singularidad. Mi singularidad, y digamos, donde tengo lo más interesante que tengo para decir está ahí. Digamos, yo no me dediqué a ser concertista de piano, no me dediqué a ser un DJ de vanguardia, de nuevas tendencias. Creo que en la mezcla de mis influencias dadas por mi vida, por los lugares en los que viví, la música con las que me formé, hacen donde está lo más interesante de lo que tengo para decir, digamos. Sí, una cosita nomás que también es interesante, que también... Saca tu parte punk un poco. No, pero digo que también yo cuando voy a Chile, que quizás a Lu le pasaba en Francia, a mí me dicen, estás hablando como Uruguay. O sea, como que quedas en un lugar, más allá de eso, quedas en un lugar, que es un poco lo que dice Lu, como... Intermedio, que es propio, que empezás a decir, bueno, esta es una identidad que no es también, ¿no? Las nacionalidades, otro tema, pero ni de aquí ni de allá, y eso es algo que está flotando en un lugar y que... ¿Por qué estaría mal? Bueno, claro, porque pasa que todo obliga a definir siempre, ¿no? Bueno, ¿dónde sos? Y ahí uno como que hay una mezcla que se instala como verdad, pero que no pertenece a ni uno de los dos lados del todo. Y eso creo que con los años uno aprende a verlo como algo lindo, ¿no? Como un potencial personal. Sí, e incluso a veces, digamos, en Montevideo, en Uruguay en general, uno no es consciente de lo realmente policultural que somos. Claro. Eso te das cuenta cuando te vas de Uruguay. No es que te das cuenta cuando te vas, pero te facilita darte cuenta de eso. Claro, el otro día hablando con Guillermo Garat, que es un periodista amigo de la casa y también de este programa, hace una columna aquí, va a venir el martes que viene. Estuvimos hablando de cómo era esto antes de ser lo que vemos. Cuando digo esto me refiero a esta zona en la que nos encontramos, cómo era este barrio que desapareció, que no es este barrio actual. Y en un momento recuerdo de haber hablado, y claro, el estar viniendo todos los días acá y ver esta parte desde la altura, me ha hecho ir a leer un montón de información, ¿viste? Que me vinieron ganas de retomar, ver libros de Isidoro de María, de Boulevard Sarandí, de Esquinca, todos libros que cuentan los orígenes de esta zona. Y claro, acá bajaban de todas partes del mundo, o sea, éramos muy cosmopolitas, estas cuadras. Total. ¿No? Era una cosa que un poco nos hemos olvidado, pero era mucho más que ahora incluso, ¿no es cierto? Y donde no solamente bajaban distintos tonos, sino bajaban las músicas que no se conocían, bajaban las habaneras que venían, ¿no? Y decían, ¿qué música es esta, no? O sea, todo entraba por el puerto y salía por el puerto. Como ahora. Hay un horizonte a lo lejos que parece no tener fin. ¿Están escuchando ustedes?
Hay luces que llegan como mensajes cruzando el viento. Hay libélulas que sueñan y adivinan el agua. Las ganas diarias. ¿Y las otras? Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. El Alemán al auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Edita Montevideo Music Group. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Las ganas van y vienen. Hay ballenas y elefantes que duermen desde hace siglos bajo esta tierra. Estamos escuchando la banda sonora. ¿Le puedo decir banda sonora? Sí, está bien. Sí. Es un término. La banda sonora que acompaña el libro La ciudad que sueña.
Laura Carrasco, Eloísa Casanova, Luciano Superviel son nuestros invitados, los responsables de este libro del que estamos hablando. No voy a repetir de qué se trata todo, hay gente que se está sumando ahora, bueno, lo escuchan después, tienen esa chance, antes no se podía, ¿viste? Antes si no te lo grababa alguien no podías escuchar, ahora lo pueden escuchar, apenas termine esto ya lo pueden escuchar, ver de nuevo incluso. Después de esas discusiones iniciales que marginaron al de la idea original, que fue Luciano. Me automarginé. Fue muy largo el proceso, que Sí, no, o sea, estuvimos como 3 años en esto. 3 años. Es un montón. O sea, digo, no todo el tiempo, pero era como que se trancaba, seguíamos. Es como que, ¿no? Ustedes, esto que me estás diciendo viene bien con mi pregunta. ¿Los desestimula un nuevo proyecto? Porque se imaginan 3 años de discusiones. de Para nuevo. nada. Bien. No, a mí me encanta. ¿Estar en Aparte- algo? Sí, no. No, pero digo, los tiempos acto largos. fallido. Claro, no, pero los tiempos largos me parece que están buenos. a Pero pesar no de- tienen ganas de seguir. Siempre Sería fantaseamos, precioso. tipo, esto es como una broma más que algo real, tipo hacer la ciudad que sueña pero en diferentes lados y viajar, tipo, unas veces a un lugar Para mí tipo, tendría que bueno. ser Santiago y París. Claro. París, México, Ciudad de México, Ciudad de también México, vivimos los dos vivimos ahí. Y es bueno, como- ¿vos viviste en Bolonia? No, en Torino. En Torino, perdón. Así Está que- buenísima la O sea, idea. si alguien quiere Y también ciudades del financiarnos, interior de Uruguay. Ay, sí, Claro. sí, no, sería hermoso. Pero es más de la fantasía que después Sí. es la... Bueno, pero se puede hacer un proyecto, enviar. Sí. Lo bueno que tenés el El material. antecedente. ¿viste? Sí. Pueden hacer un proyecto quizás mucho más fácil en Santiago que en Torino. Sí. Sí, no, aparte ya es Claro. de ahí. ¿Y tenés familia ahí? Podría... Sí, toda Sí, mi familia todo. está ahí. Ojo, vamos a hacerlo. Bien. ¿Nos ayudás? Claro, ¿alguien quiere ayudarnos? Sí, si hay algo que a mí me gusta es proyectar, ¿viste? Para mí y para los demás. O sea, a veces vienen amigos y me dicen, usted. En este momento estoy Claro. como ayudando a varios amigos a que hagan cosas que ni Buenísimo. ellos creen. A lo mejor a mí me encanta eso, ¿viste? Me parece que es tanto más difícil construir que destruir. Y hoy en día está tan bien visto destruir en vez de construir en este mundo cruel, espantoso que estamos viviendo. Bueno, como que- este libro un poco también trata de eso, de valorar lo que hay, ¿no? O sea, en la ciudad, como de prestar atención a las cosas, al capital que hay, patrimonial sobre todo. A mí me encanta, no lo voy a decir, me encanta el final, ¿viste? Porque es una cosa que también en un momento, por deformación de escritor, venía leyendo el libro y dije, ¿y el final cómo va No a ser? sabes, fue difícil. Así que ¿Fue difícil? Fue un poco difícil, sí. Me refiero al texto del final, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde dejamos el punto final? ¿En dónde dejamos a...? Y ahí sí uno tiene una responsabilidad no tanto con los adultos que lo leen, sino con los niños, ¿no? Sí, ahí creo que también esto de los nombres que tuvo el libro y que también fuese como la idea de la canción, de algo que cantaba, como de que había una voz, de que cada persona adentro tiene algo para decir que va descubriendo y que con esto se construye el mundo. No quiero explicar como el poema, tampoco lo estoy haciendo, pero había algo como de... Y también a la vez alejarnos de esta cosa de los libros que aleccionan a los niños. Claro, bajar De hecho, hay líneas una es un parte de eso horror. que también fue como una discusión linda, que hay una frase que habla puntualmente de eso, como aprendizajes que no son una lección, como la experiencia. Pero a la vez... Y la imaginación. Y la que lo imaginación, mencionas Al sí, principio. eso. Claro. Eso, como sin ánimo de guiar una lección o una cosa a aprender, sí como motivar esa sensación del potencial interior, digamos, y que también en la ciudad esas voces existen y la voz que hoy está sonará en otro momento, como jugar en esa fantasy de voces. Es hermoso para mí estar... siempre me pasó. Ahora esto, a su vez, al ser en vivo y al ser público, tiene una condición específica, pero está buenísimo cuando estás teniendo una conversación realmente, ¿no? Viste que la conversación implica que vos entrás a ella y podés salir igual, pero fortalecido en algunas ideas, o inseguro en algunas ideas, o distinto, sobre todo si es una discusión, pero siempre la posibilidad de no ser el mismo que cuando entraste me parece, ¿viste?, vital. Y al estar en la radio esto se multiplica porque estás obligado, por lo menos como me lo tomo yo, a estar... Y cuando escucho que están con usted, me pasa con ustedes y con otras personas que he conversado acá, te vienen unas ideas que te parecen como súper nuevas, ¿viste? Súper nuevas. Y si la digo o no la digo, ¿no? Y ahora tuve una idea que creo no haber tenido nunca. A mí me encanta la imaginación, la defiendo, pienso mucho en eso. Y claro, desde el momento que vos
sos niño y de alguna manera se te termina la infancia, y eso pasa con algunas ideas concretas, ¿no? Por ahí con que el perro tuvo un accidente o la abuela ya no está. Pero cuando vos entendés, y es lo que nos convierte entre comillas, esto, mamíferos superiores, esta idea de la conciencia, de saber que nos vamos a morir. Claro, ahí me di cuenta, en este momento se me cruzó eso por la mente y dije, la imaginación es el antídoto. Es la única posibilidad de soportar esa idea espantosa. ¿No cambia nada? Bueno, sí cambia. Porque de hecho hay una tradición de paraísos post-muerte y todo que es pura imaginación, vamos. Y la imaginación también un poco nos vuelve inmortales, porque haces cosas que quedan. Y no sabemos cuánto, pero... Exactamente. Y si no quedan, podés imaginar que quedan. Sí, también, claro. Para mí queda. Claro, por supuesto. Sí. Porque la imaginación también hay que creer en la imaginación, sí, no basta total. Por eso yo ahí discrepo. Hay que militar por la imaginación. Hay que militar por la imaginación. No es que discrepe, pero Laura dijo al comienzo, yo creo que todas las personas sí, pero no todo el mundo milita, o no todo el mundo se da cuenta de que lo que imagina es posible, ¿viste? Total, sí, es cierto. Sí, y en eso creo también como que hay algo, político en el libro de relevar esos otros mundos y decir, existen, se pueden crear, hay que seguir creándolos, hay que imaginarlos, como que soñarlos, ¿no? Como que hay algo de eso. El otro día alguien me dijo, me gusta que repitas cosas en el programa. y me gusta repetir, porque vas reafirmando cosas que descubrís. En el primer programa hablábamos de esta importancia de que en esta política del desgaste que hay, donde las ganas, por eso nos llamamos así, las ganas son casi un mandato. Si vos querés, podés. Es mentira. Es mentira, es un lujo eso para mucha gente. Pero la imaginación está al alcance de la mano. Lo que pasa es que también puede ser un lujo si vos no estuviste al lado a personas que te dijeron, eso que estás pensando, dale, aunque no te salga, ¿querés dedicarte a hacer dibujitos? Total. Y vivir de los dibujitos. Total, sí. Sí, como a veces no se puede, pero como acordarse que es necesario, ¿no? Porque también a veces es tipo, no sirve para nada imaginar, no sirve para, como que a veces no se puede, lo que vos decís es un privilegio, pero acordarse que hay una potencia en eso. Potencia hay en los niños. Vamos a escuchar un mensajito que nos llegó para despedirnos. Me parece Buenísimo. Que es lo mejor que podemos hacer. Antes de despedirnos, discúlpame, vamos a presentar en la Sala Verdi en vacaciones. No nos vamos a ir. Ok, perdón. No, pará. Eso lo decimos al final. Si no me pongo nervioso. Ya metí el tema del niño. Yo no me quiero olvidar. Luciano me acaba de regalar, muchas gracias. Por favor. Lo valoro, no solamente. Sé que lo vas a disfrutar. Lo valoro sobre todo, lo disfruté ya porque lo conozco, pero no lo tenía en la versión vinilo. Valoro muchísimo que me lo regales, valoro el disco que es y valoro el objeto, pero sobre todo que me lo regales hoy, un viernes con el fin de semana por delante y la posibilidad de, ojalá llueva y pueda poner el disco y escucharlo tranquilo. Vamos a escuchar a ese niño antes de despedir a los invitados. Hola, soy Fidel, tengo 9 años, los estoy escuchando, me encanta su programa y es uno de los mejores. Gracias. Bueno, Fidel, 9 años, los estoy escuchando, estoy repitiéndolo porque no sonó la primera parte para que los invitados, yo tengo auriculares. Soy Fidel, tengo 9 años, me encanta su programa, es uno de los mejores. Bien. Los felicito, los estoy escuchando. Hermoso. Qué grande. Fidel, me encanta que aparezca el niño. Tengo la ilusión esa, ¿viste? Porque en mis experiencias anteriores de radio siempre los niños jugaron por decisión de ellos un partido muy importante. Había un día, en un momento tenía que hacer un día de la semana dedicado a ellos, porque me encanta, no sé cómo sucede, me encanta que se interesen por este programa, que viste que no tiene contenido todo para niños. Así que Fidel, me encanta que estés ahí, quédate ahí, avisale a tus amigos porque se van a venir cosas vinculadas a los más pequeños, a los que le queremos prestar mucha atención, así como lo hicieron ustedes con este libro hermoso que se llama La ciudad que sueña, que va a ser presentado. No me acuerdo bien las fechas, pero bueno, en las vacaciones de julio, en la Sala Verdi, que de hecho se presenta la semana que viene la programación de la Sala Verdi, y ahí se va a anunciar, pero bueno, vamos a estar armando. ¿Pero van a ser como una funcioncita? No, más de una función, y va a ser como un espectáculo más en serio. Hasta ahora no lo hemos hecho. ¿Cómo más en serio? Con banda, con música en vivo, con visuales, con alguna apuesta, digamos. ¿Sobre el libro? Bueno, el libro es como el eje central, pero obviamente... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Están armando un espectáculo, sí. Una presentación más ampliar el universo más un poquito y ver qué pasa. ¿Tiene algo teatral? teatral? Estamos viendo cómo encararlo, honestamente. Estamos ahí construyendo, imaginando el proceso. Buenísimo. Esto es en vacaciones de julio. Exactamente.
en la Sala Verdi, que aparte estaba precioso. O sea, la Sala Verdi me encanta. Es divino. Me encanta. Es ideal para esta atmósfera. Le cuento a Fidel y a todos los otros niños y padres que nos están escuchando, y los que no son padres también, que está buenísimo saber que este universo va a estar ampliado. O sea, de alguna manera me están contestando la pregunta si tienen proyectos nuevos. ¿No? Bueno, sí, es verdad. Cierto. ¿No? Sí. Otro formato. Sí. Bueno, está muy bien la posibilidad de llevar. Muy lindo ese sonido. Hacelo de nuevo, por favor. Perdón. No, pero me encantó hacerlo, por favor. El estuche No puede de los parar de lentes. hacer música. No puede parar. Me parece buenísimo la posibilidad de pensar. Bueno, ahí tienen otra manera de proyectar nuevos universos, ¿no? Porque a lo mejor antes de llegar al libro llegan a otro espectáculo, ¿no sabes? Seguro. Mientras no se peleen tanto. No, por suerte ya pasó eso. No. Gracias, Eloísa, Laura, Luciano. Ha sido un placer. Muchas Lindísimo gracias, terminar Ale. la semana así. Gracias. Tremendo, gracias. Seguimos acá, no se vayan. No descuidemos las ganas, ¿eh? Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de Anda, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en Anda lo damos todo. Las ganas se contagian. Aprovechen.
Estamos con Carlos Dopico. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy la bien. gente dice, pero ¿qué pasa? ¿Llegó antes? ¿Está ansioso por salir al aire? Creo que no. Un poco todo. No empieza todavía. Pero bueno, lo hicimos venir antes porque queríamos conversar con él. No de la música Me Llueve. No vamos a hablar de la música Me Llueve. Si te tenés que presentar así, yo vengo y suponete que te presento a un amigo mío y en el momento te voy a decir, mira, Carlos se dedica y me llama a alguien y me voy y te dejo frente a un extranjero o a un desconocido. ¿Cómo te presentas hoy en día? Y bueno, soy periodista en esencia, ¿no? A veces me tiento con decir que soy comunicador, pero soy antes periodista, sí. Lo que pasa es que me he desarrollado en algunas áreas de la comunicación que tienen que ver también como llevar un poco el periodismo hacia algo más, no un espectáculo, pero sí quizá algo que tiene que captar más la atención en general, ¿no? Esto que estoy haciendo de la recorrida por la ciudad, eso requiere un poco de un rol comunicador, más allá del periodístico de investigación. Sí, está bien. A mí no me gusta mucho porque la palabra comunicador, que por otro lado se es, aunque no se quiera, se usa mucho a veces, se empezó a usar unos años atrás en el periodismo para gente que no hacía periodismo, pero que salía al aire. Bueno, sí, también. Es como una palabra que está quizá algo manoseada, como para no involucrarse periodísticamente con algo, soy comunicador. Claro. A mí me parece que lo otro que vos estás planteando, quizás haya que inventar una palabra específicamente para este ejemplo, pero tiene más que ver con la creación artística para mí. Sin duda. Bueno, tiene algo de performático también. Porque tiene mucha gestualidad, tiene gestualidad no solo de manos, tiene gestualidad corporal en sí. De sonido, de modulación de voz, por ejemplo. También. O sea, performático abarca también eso. Estamos acá luchando con... A ver, ¿estás ahí sí, bien? Perfecto, ahí estoy. Bien. Carlos, te estamos invitando
no vamos a hablar de tu programa, podríamos a lo mejor al final decir algo si hay que decir algo, pero quiero que la gente sepa que vamos a hablar de otra parte tuya que también es pública, aunque no es diaria, y que tiene un origen de alguna manera anterior a vos, a tu participación. Y para mí eso es importante, aunque la historia se conoce, se ha hablado bastante de ello, para mí nunca está mal volver a hablar de cosas de las que ya hablamos o de las que ya vivimos, porque me parece que revisitar cosas es vivir nuevas cosas, no vivirlas de nuevo necesariamente. Hace varios años ya hubo un libro que en un momento tuvo su impacto, ¿no es cierto? Y que provocó un asombro por cierta novedad que planteaba, era el libro Montevideo Sonoro, si no me equivoco. Contame un poco, ¿qué pasó cuando vos conociste ese libro? ¿Conocías a los autores? No, en absoluto. Porque ahí está el origen de todo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Conocía solo por referencia periodística también de leerlo en alguna ocasión a Daniel Machín. De Gabriel no tenía ni idea. Gabriel Bentancor es el otro componente de esta sociedad que de alguna manera descubrió esa inquietud, ¿no? Porque es una novedad aplicada, por sobre todo, no es una novedad en sí misma, ¿no? Claro. Pero la idea es muy buena. Contá. El libro me pareció precioso, me pareció que se tocaba con un montón de cosas que había quizá en algún momento romantizado, también trazar, de establecer un vínculo. Ya había atravesado una intención desde Mundo Cañón incluso. Nos habíamos topado con la idea de desarrollar quizá era una columna semanal, quizá podía tener alguna proyección mayor, pero era como trazar un recorrido por algunos lugares referentes del rock. Era la geografía del rock. Claro. De hecho, habíamos llegado a tener contacto con un libro que un poco también abordaba esa temática. Después, con la PUA, yo llegué a desarrollar mínimamente como esa idea aplicada al proyecto, ¿no? de la PUA de colección, cuando también abordaba como cuestiones temáticas, ¿no? Me interesaba de sobremanera poder trazar un circuito de algunas cuevas que habían sido trascendentales para la primera y segunda etapa de la escena rockera nacional. Y con ello, las múltiples sedes que tuvo el Templo del Gato, que fue un espacio más itinerante, Amarillo, Junta Cadáveres, etcétera, etcétera. Y llegué a hacerlo. Hay algunos ejemplos que llegaron a salir al aire, pero después me significaba muchísimo trabajo y me generaba una discontinuidad en la propuesta. Entonces tuve que abandonar un poco la idea transitoriamente, aunque eso quedó rumiando ahí. Y esto aplicaba justamente esa cuestión. No era tanto sobre los locales en sí, pero sí volvía a jugar geográficamente con la música, o sea, georreferenciar nuevamente la música y la música y la ciudad. ¿Te estás refiriendo concretamente al libro Mundo Sonoro? Sí. ¿Que se publicó hace cuánto? En Montevideo Sonoro, la vuelta a la ciudad en 300 canciones. Sonoro, dije cualquier cosa. No, es que mezclamos Mundo Cañón con... Es verdad. Con Montevideo Sonoro. ¿Montevideo Sonoro cuántos años tiene? Es del 2017, o sea que ya tiene casi una década. Sí. Y en realidad el proyecto es anterior, porque curiosamente fueron dos canarios, Daniel Machín y Gabriel Bentancor, que se conocían de tiempo antes, pero coincidían en la Dirección Nacional de Cultura, y en un montón de ratos libres, bueno, romantizaba la posibilidad de concretar alguna idea. Y la música los vinculaba estrechamente, y poder asociar canciones con la ciudad era otra inquietud que tenían. Entonces empezaron con un puñado de canciones, unas 10 en primera instancia, quizás las más obvias, Durazno y Convención, Durazno y Yaro, a partir de Siestas de Mar de Fondo. Ese es el gran disparador. Llevaron las marcas a la ciudad, empezaron a tatuar algunas esquinas, ¿no? Con un stencil y un código QR con el que vos podés ir con un primario smartphone a vincular la canción o el artista o el video o alguna data. Y eso lo hicieron, pero claro, era muy difícil de poder completar, porque inmediatamente que lo pusieron en práctica, ya varios amigos, colegas, etcétera, le decían, mira, pero tal otra habla de tal lado y tal otra. En un momento dijeron, no vamos a llegar a abasto. Y de hecho, también se va a ir erosionando esa identificación, no se va a ir desgastando, se va a ir perdiendo. Entonces lo llevaron a un mapa web.
y empezaron a marcar en un mapa web todas las canciones relacionadas. Y es impresionante. Por Toda la ejemplo, ciudad de imagínense Montevideo. ustedes Durazno y Convención, por decir algo. Claro, ahí va, alojada en ese lugar y que vos En ese cuando caso la canción cliqueás- ayuda porque ya tiene la localización, digamos. Totalmente, pero incluso así, con la obviedad que eso significa, vos hasta hace unos años ibas a Durazno y Convención y no había nada. Claro. Cero referencia. Es más, si llegabas, ese ejemplo que me ponías vos, ¿no? Venías de otro país, intentabas encontrar un vínculo en esa esquina, no pasaba nada, no había ni una placa recordatoria. Claro. Entonces, de hecho, era lo que pasaba. Los Totalmente. argentinos venían y te preguntaban, quiero ir a Exacto. Durazno y Convención. exacto. O por qué es tan famosa esta esquina, ¿no? Más allá de la canción. O sea, ¿cuál es el tributo a esto? Ahora hay un bar, ¿no? Que de alguna manera también reúne un poco la historia y es encargado de capturar cierta memorabilia de eso, ¿no? Para, bueno, tener algo que Te exhibir. referís a Ducón. Exactamente, sí, que es justamente Durazno y Convención. Mucha gente no sabe qué es Ducón, qué significa. Un poco por ahí fue el proyecto, hasta que después vieron que tenían un puñado grande de canciones, ya unas 300, y volcaron todo eso en un libro, que reúne incluso más que la intención primaria, ¿no? Porque ya despliega como otra visión, una visión narrativa del proceso de los barrios, de un montón de artistas que están vinculados ahí porque nacieron en ese lugar o porque la canción habla de eso. Y se transformó en una pieza muy, muy linda de tomar contacto, ¿no? El propio libro objeto, que va más allá que el libro literario, ¿no? Claro. O sea, pasa algo con ese elemento. Y después Gabriel falleció. O sea, eso fue en el 2017, tuvieron mucha repercusión. Y en el 2021 Gabriel en un accidente de tránsito fallece y queda Daniel como a cargo del proyecto, de la idea, sosteniendo un poco también ese mapa web, alimentando con nuevas canciones esa georreferenciación virtual. Además, perdón que te interrumpa, pero las canciones se siguen haciendo además. Claro, es que es imparable. Empiezan a haber nuevas canciones que remiten. Después de que empezó esto, yo qué sé, Garo sacó su primer disco solista y está en La Ciudadela. Completamente. Por decir algo, ¿no? Bueno, tiene una canción dedicada a un número de puerta, ¿no? Claro, Andes 1006. Claro. Directamente. Con una historia terrible también, o sea que... Total. Y revisás el disco nuevo y La Milonga de Quirón tiene un montón de canciones que hablan de la ciudad y que dan coordenadas exactas del lugar de Montevideo donde está refiriendo. Y así todo, continuamente. Cada disco, el disco más reciente también de Niña Lobo, tiene un par de referencias bien claras también. Entonces ya solo el trabajo de sistematización, de ir incorporando todo ese material nuevo a ese portal o ese mapa web, ya es un trabajo enorme. O paran de componer o tengo que hacer otra cosa. Totalmente. Entonces, solo eso reforzaba de que la idea seguía teniendo una vigencia increíble y que había que buscarle un nuevo desarrollo. Y ahí apareció como otra figura que es Sebastián Casafuga, muy inquieto, músico, compositor, ahora además con hiato recientemente devenido también en escritor. Productor, gestor, no sé, está a cargo de la librería. ¿No? Sí, está muy bien. Sí. Está muy bien porque además está muy ligado a su historia musical y a su historia de vida más reciente también. Claro. Bueno, él contactó a Daniel Machín y le dijo, mirá, estoy trabajando con un dispositivo de auriculares, estoy desarrollando distintos proyectos, todos son bien distintos uno del otro, y me interesaría muchísimo trabajar sobre Montevideo Sonoro. Daniel en principio no estaba muy, muy afín porque también estaba con otras actividades y con la ausencia de Gabriel, es verdad que es complejo tomar decisiones, ¿no? Ante algo que había sido fundado por una sociedad, tomar decisiones en solitario tiene una complejidad, ¿no? Pero finalmente lo convence y le propone directamente mi nombre. Y cuando me convidan de alguna manera a participar del proyecto, de verdad que dije, bueno, alucinante. Ninguno de los tres vio la proyección que podía llegar a tener, porque era impensada. En un comienzo era verdaderamente impensada. Yo en algunos recorridos lo cuento de manera también jocosa, ¿no? Sorprendiéndonos de nuestro propio proyecto o del alcance del proyecto. Cuando lo diseñamos pensamos que iban a ser 10, 15. Y ya te digo, trimenómanos, ¿no? O sea, gente muy enferma con la canción o la música o que quería descubrir algún costado de la ciudad, pero nunca una masa de gente. Estábamos viendo, quiero que lo sepas porque estás de espalda, que estamos mostrando algunas imágenes para los que nos ven a través de YouTube de algunas de esas fechas donde vos, que tenés también auriculares, pero un micrófono, vas contando a las personas en ese recorrido por la ciudad, bueno, cosas que nos enteraremos cada vez que vayamos a un evento de esos, porque aparte se van moviendo por distintas zonas de la ciudad y veíamos en las imágenes que es como, o sea, mucha gente caminando todo con auriculares, lo cual parece
también bastante simpático, ¿no? Porque los auriculares tienen una luz azul, además. También la imagen nocturna es tremenda. La imagen nocturna es tremenda, ¿no? Sí. Y la sensación de transitar algunos barrios en horarios donde habitualmente no lo hacemos, ¿no? Con ese componente, ¿no? Con ese estímulo que es enorme. Es una afectación física, ¿no? Porque la propuesta musical en tus oídos ya de por sí es como un componente tremendamente persuasivo, ¿no? O sea, ya la canción te sumerge en un universo, es indivisible de que eso suceda, ¿no? ¿Sabes qué? Se me acaban de ocurrir dos cosas. Una es que, bueno, al principio vos te cruzaste con Luciano, con Eloísa y con Laura, que venían a hablar de La ciudad que sueña, que es su libro. Ahora estamos en La ciudad que canta. Y hablábamos de esto sin duda, cuando vas caminando, estás prestando la atención con los ojos a todo, pero esto amplía, nos demuestra que tenemos primero el andar, que nos hace pensar distinto, estar escuchando como quizás la gente lo sigue haciendo, pero el impacto que tuvieron los Walkman en la generación aquella, ¿no? Poder escuchar música que te llevabas contigo fue muy grande. A mí me enloqueció en su momento. Yo fui un gran caminador nocturno por la ciudad con Walkman. En un momento la ciudad se empezó a poner más turbia, la verdad, y no ando de noche con auriculares. Creo que bueno, un poco porque la ciudad se puso también más peligrosa en todo sentido, más autos, hubo una explosión de autos, o sea, yo me distraigo mucho de noche. Antes podía salir con los auriculares, caminar de noche, iba pensando, escuchando discos. Ahora hay mucho tránsito, hay monopatines. En un momento dejé de escuchar música y empecé a volver a estar en contacto con el sonido ambiente. Me alejé de los auriculares. De hecho, no escucho hace muchos años música ni en el ómnibus, y no con auriculares, ¿viste? Uh-huh. Pero claro, viendo estas imágenes y pensando en esta experiencia, lo que me estás contando, claro, es una actividad totalmente controlada, donde una muchedumbre va a tomar las calles mientras escuchan todos a la vez lo mismo. Es como los bailes que se hacían en el COVID, ¿no? Con auriculares, ¿no? Tal cual. Es hermoso porque se abre una vieja y nueva experiencia. Vieja porque volvemos a los auriculares que te tapan toda la oreja, ¿no? Los primeros no eran eso. Este tipo, sí, los envolventes. Son hermosos, ¿no? Los envolventes. Y saber que todos los que van ahí desconocidos están experimentando lo mismo, es como participar de una película en un cine, de una obra de teatro, pero en movimiento, y sabiendo que todos están, me parece, yo no lo hice, pienso hacerlo mañana, si todo coincide, agradezco la invitación para hacerlo, pero siempre me llamó mucho la atención esta posibilidad de lo colectivo, ¿no? Y que además es lo colectivo, pero supongo que en ese momento solo te podés mirar y hacer gestos, porque estás prestando la atención a lo que vos y las canciones están diciendo. No sé, ¿cómo es ese director de orquesta? ¿Cómo lo vivís? Bueno, también lo fuimos encontrando, ¿no? Al principio debe haber sido raro, ¿no? Bastante próximo igual a la idea que desarrollamos hoy, fue bastante próximo el comienzo, pero es verdad que hay una composición, ¿no? Del conductor, de por qué lugares transitar. Yo me fui descubriendo un poco más de necesidad de manejo histórico, desde el primer recorrido hasta lo que hacemos hoy. De hecho, me he formado muchísimo también para enriquecer en ese momento. Sí, para enriquecer el relato. Siempre fue una condición de todo el equipo manejar elementos históricos, pero yo sentía como una necesidad superior. Y de hecho, siempre siento que tenemos como una sobreinformación, porque tampoco no hay un guión acabado, porque yo siempre digo, el barrio es un elemento de los distintos con los que jugamos en esa instancia, es un elemento vivo más, siempre va cambiando. Entonces, el guión tiene que estar disponible para el cambio. Si el guión está atado, esto es un fracaso, pero asegurado. ¿Sabés qué? Para mí es como un programa de radio, ¿viste? Sí, es mucho un programa de radio. Yo te escucho ahora en estos programas que estás haciendo, muchas veces cuando estás arrancando, algunas veces el arranque estoy acá en la radio todavía, otras veces te escucho en el camino de regreso a mi casa, o incluso cuando llego a mi casa, si me voy pronto, y me doy cuenta, pero eso porque un poco te conozco y otro poco me conozco a mí. Y es que, claro, por más, a mí me gusta, para poder improvisar tenés que haber estudiado mucho la obra, digamos. Entonces me gusta tener mucha información y después a lo mejor no la uso. O sea, traigo mucho más discos de los que terminamos pasando. A veces me dice Julia, ¿y cuándo vas a pasar este disco? No, al final no lo voy a pasar. Porque en realidad, entonces, esa sobreinformación que tenés es necesaria también no para usarla, sino para estar
tranquilo y relajado y estar abierto a que se te cruce algo, ¿no? Que cruce un perro. Sí, sí. Que haya un accidente en ese momento que estás por ahí. Deben haber pasado algunas cosas raras. Y de eso prácticamente todo. Claro. Sí. O que salga una enorme figura de la cual estás hablando en ese mismo momento, que salga de su casa con una chismosa, ¿no? No. Eso es muy Montevideo, eso es Uruguay nomás. Claro. Te puedes cruzar con Rada cuando estás hablando de Rada. Completamente, sí. Nos ha pasado en distintos barrios. En el Lobo Núñez creo que fue el momento más increíble de todo, porque justo estaba evocando en ese momento, ¿no? No es un proyecto que vaya señalando las puertas de las casas. No, incluso lo podés haber encontrado no en su casa, sino en otro barrio. Exacto, bueno, también puede darse, sí. Sí, totalmente. Es una experiencia increíble para los propios autores o los intérpretes del repertorio, porque nunca han vivido una situación similar tampoco. Quiero volver un paso atrás. Yo soy un escucha enfermizo, cada vez más me reconozco, de música en la calle. Es quizá donde más escucho música. En movimiento, caminando. Te referís música que vos portás, no, sí, no músico callejero. Te estás refiriendo que vas con tu música. No, cuando me topo con algún músico callejero, siempre intento tener el gesto de descubrir los oídos y poder también integrar eso, ¿no? Pero incluso nocturnamente yo ando con auriculares, quizá en ese momento donde veo que hay un poco más de complejidad, los apago y voy con los auriculares puestos, pero en silencio, para también estar permeable a lo que está pasando. Pero siempre mantengo como esa condición, ¿no? Voy con mis auriculares, como si estuviera ausente. ¿Lo haces de noche también? También, me voy de la radio caminando con auriculares. Ah, mira qué bien. Pero hay veces que están desactivados. O pauso la música justamente porque voy a pasar por un lugar donde necesito tener un poco más de atención. Sí, o cuando llego a la parada de ómnibus estoy sin reproducir nada. La experiencia tiene un montón de elementos transversales, pero una cosa que quería subrayar es que es casi tridimensional. Porque no es solo que estás escuchando la música, que es un motor enorme, un estímulo gigante. La estás escuchando con un colectivo de gente, o sea, es una experiencia individual, pero que la estás viviendo en colectivo. Y la estás viviendo en el propio lugar, en desplazamiento. O sea que hay un montón de factores que se están conjugando ahí. Quiero decir, hay un montón de elementos emocionales que te están atravesando incluso aunque vos te resistas a que eso suceda. O sea, ya de por sí ya te suministramos la música a los oídos. Entonces ya de alguna manera ya fuiste inoculado con el superpoder de trasladarte en el tiempo, y solamente con algunos elementos narrativos que intentamos desplegar a lo largo de todo el camino vamos generando un relato tremendamente poderoso, que no es siempre romántico del barrio. Intentamos también ese otro componente, ¿no? El que pases por algunos estadios de interpelación, de dolor por alguna historia que también es parte del repertorio mismo, momentos de felicidad plena, ¿no? Porque la canción te evoca eso, y lo que eso genera es un montón de respuestas, ¿no? Pero además quiero insistir en una cosa: este es un proyecto de alguna forma que se conforma también colectivamente. No hay una narrativa direccional. Sí, claro, nosotros llevamos un relato en principio, pero después eso se alimenta colectivamente. Yo, a final de cada recorrido, siempre estoy anotando apuntes, observaciones, detalles, anécdotas que quienes han hecho el circuito generosamente me vuelcan, ¿no? Previamente eso ya tuvo una producción con historiadores, con sociólogos, con vecinos y vecinas del barrio, o sea, con un material que ya traemos nosotros, pero se complementa claramente con quienes hacen el recorrido y también despiertan un montón de recuerdos y anécdotas. Estamos conversando con Carlos Dopico, no sobre su programa que viene en 2 horas aproximadamente, sino en 1 hora y media aproximadamente, sino sobre... ¿Cómo se llama el proceso? ¿Montevideo Sonoro? Montevideo Sonoro. Montevideo Sonoro. De eso vamos a seguir hablando después de esta pausa. Nos vamos rápido y volvemos con música que trajo el invitado. No se vayan, quédense con las ganas. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar
lugar donde siempre me he sentido cómodo, no solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Sabremos cumplir. Con las ganas. La gente pensaba que teníamos un problema de conexión o algo así. Total, ¿no? Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada, película y fantasías, identidad revelada, luces que juegan solas, luces que no alumbran, que solo apuntan y acusan para que nos descubran. Solo fotografías en las calles de todos los días. Solo fotografías de vidas que no son nada, que no son vidas. Lugares donde nadie antes. Montevideo agoniza, o agonizaba, o agonizará, no sabemos, total. Los traidores. Un disco que está cumpliendo 40 años, ¿no? Impresionante, es una obra gigante. No, pero además de eso, claro, para los que éramos chicos, pero estábamos ahí, como nos gustaba la música y teníamos el pelo largo, y teníamos pelo en cantidad, y pim pum pam, claro, es como... No era, en ese momento no sabíamos que iba a soportar el tiempo tanto, pero sí sabíamos que estaba hablando de nosotros, ¿no? O sea, como una cosa, qué importante la música, ¿no? Completamente. Bueno, y la poesía, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de canciones. ¿Por qué elegiste esto? Es un disco que me representa un montón, es un disco que quiero muchísimo, es un disco que investigué también bastante, es uno de los discos que abordé con total responsabilidad en Aquí en la Púa de Colección, que fue un ciclo que también me proyectó hacia distintos lugares. Es un ciclo que de hecho evoco y por el cual me vinculan hasta el día de hoy. Claro. Es un disco a partir del cual cuando trazamos aquella investigación logré reunir a toda la banda. Incluso los más enemistados, incluso está Alejandro el Pompón Bordillón, creo que es la única entrevista del Pompón Bordillón que ha sobrevivido. ¿Sentís que eligieron bien cuando te dijeron a vos para este proyecto?
creo que no había mejor opción. Muy bien. No, de verdad que no, pueden haber un montón de grandes conductores, sin duda. Se me vienen un montón a la cabeza. Creo que logré encontrar el vehículo narrativo ideal para esto, que justo me agarró en un momento que yo estaba con un músculo muy ejercitado, que era un músculo escénico. Yo me había desvinculado de los medios de comunicación y de hecho estaba disfrutando enormemente, no tanto la economía familiar, pero sí estaba disfrutando enormemente estar como fuera de los reflectores, ¿no? Por un rato, hacía mucho rato que estaba haciendo televisión o expuesto en distintos medios y disfruté muchísimo ese rato de estar totalmente alejado. Y eso me vinculó mucho a la escena artística, ¿no? Y a la creación. Entonces estaba muy, muy ejercitado justamente eso. Es una cosa que, bueno, no es para hablarla ahora, pero quiero dejarla picando y algún día a lo mejor la hablamos incluso afuera. Que parece raro, pero es lindo experimentar cuando te acostumbraste desde pequeño a tener una cosa pública, una actividad pública. Yo disfruto mucho periodos en que no estás bajo esa mirada, no porque importe tanto la mirada, sino porque hay algo que perdés de vida personal cuando todo lo que haces, o buena parte de lo que haces, con deseo y con pasión, que es comunicarse con otros, poder descansar de eso está muy bien. Entiendo bien lo que estás diciendo, y también cuando uno vuelve con ganas, ¿viste? Alguien dice, buenas tardes, yo la verdad es que soy un bicho de radio, Alejandro Ferreiro, no lo conocía, pero estoy muy copado con las ganas, genial, muchas gracias, le agradezco. Hay alguien que dice, vi que la próxima es en el Barrio Sur. Correcto. Mañana, en 2 funciones. Sí. ¿Le puedo llamar funciones o en 2 recorridos? Sí, nosotros le decimos es el mismo recorrido, circuito al barrio, ¿no? Al recorrido por el barrio, para nosotros es un circuito, y el paseo o el recorrido es cada una de las salidas. Bien, sí. Más preguntas. Yo sé que hay 2 recorridos, 2 circuitos. No, es un solo circuito en 2 recorridos. Exacto, sí. Bien. Uno es a las 16. Uno es a las 15 y el otro es a las 18. Perdón, uno es a las 15 y el otro es a las 18. Tengo las 16 en la cabeza porque es el horario del partido de Racing. Bien, a las 15 y a las 18. La pregunta entonces de esta persona que se comunica es, ¿cuánto dura la ronda? Mira, debería durar 1:20. Pero de verdad, las rondas duran alrededor de 1:45, 1:50. Tiene que ver con la no existencia de un guión cerrado. Tiene que ver con el apasionamiento. Y con la energía de ese grupo. Y con la energía de ese grupo, exactamente. Hay veces, incluso con el tranco que impone también un poco el grupo. Vos no vas marcando la velocidad, es generalmente la grupalidad la que te marca un poco el pulso de la caminata. Decime una cosa, Carlos. Y lo que acontezca en el barrio, ¿no? Hay veces que hay algo que se nos mete el frena, barrio, nos está tironea. viva, la cosa está Sí, viva. Sí. Es radio en vivo, perfecto. Barrio Sur tiene mucha actividad, por ejemplo. Hay veces que te cruzás y de repente... ¿Y si te aparece una comparsa, qué y haces? están las comparsas de Sur y de Palermo que se están cruzando, o hay una feria de artesanos en el medio, o está La Pera, que cada tanto también tiene lugar en esa esquina emblemática de Carlos Gardel y Cuareim. Ya que decís esquina emblemática, porque después nos podemos olvidar de algunas cosas importantes. El recorrido a las 15, el recorrido a las 18, horarios de comienzo. La gente puede, todavía hay espacio para ir. Todavía hay espacio para ir. Sí. ¿Cómo se hace para ir? Tienen que entrar a Red Tickets, comprar sus localidades, porque eso permite que nosotros preveamos un equipamiento de auriculares que se entrega. ¿Hasta cuántos auriculares en contraprestación con un documento, porque es un elemento de alto valor. Claro, si no sea cosa que te vaya con los auriculares para tu casa. Y bueno, ahí va. Distraído, ¿no? Porque son tan cómodos, tan chicos. Ha pasado, pero se han olvidado el documento. Bien. Entonces han regresado. Bien, escúchame. Más importante el documento que esos auriculares hermosos. ¿Cuántos auriculares tenés? Y bueno, tenemos un centenar previsto por cada recorrido. O sea que hasta 100 personas más o menos podrían ir en el recorrido. Sí. Empieza a las 15 uno, a las 18 el otro. Se pueden comprar por Red Ticket las localidades como vos le llamás. Está bien, porque ¿qué serían? Entradas no son, porque no se entra en ningún lugar. El lugar. Sí. Bien. El horario ya lo dijimos. ¿De dónde se sale mañana? Mañana salimos desde la Plaza Citarrosa y frente al Cementerio Central, Aquiles Lanza, esquina Gonzalo Ramírez. Es un punto de encuentro divino, tiene mucho que ver además con la salida misma del repertorio de este recorrido. Y terminamos en
Aquí les lanza Rambla y hacia Durazno. adelante. Sí, correcto. Sí, tiene mucho sentido. Lo verán quienes vayan mañana. Tiene mucho sentido ese punto de reunión que desde... Bueno, no quiero decir más nada. No entendió. Vayan ¿no? ahí. Me parece que el invitado no entendió. Me perdí el No guiño, fue muy bien. bueno. Aquí les lanza, no importa. Muy bien. Aquí les lanza. Muy bien. Perdón, estaba distraído. Aquí les lanza, arrancamos ahí. Digo arrancamos porque ya estoy. Ahí va. Y terminamos. Y terminamos en la Rambla y Durazno. Ningún recorrido de Montevideo Sonoro vuelve al punto de inicio. Eso es Ahí importantísimo. tenés que volver lo rapidísimo vos, entonces. Sí, hemos vuelto, hay circuitos en el cual volvemos corriendo, o sea, el equipo vuelve corriendo. Cuando decís el equipo, ¿es mucha gente para hacer esto? No, somos un puñado de gente, pero sí es un equipo. Generalmente en cada uno de los recorridos, además del guía, que en este caso soy yo, va a mi lado, en la gran mayoría de las veces, Sebastián Casafúa. Cuando Sebastián no puede o tiene alguna otra actividad, va Daniel Machín mismo. Bien, ¿mañana quién va? ¿Sabes? Se supone que va Sebastián Casafúa. Y si Casafúa va en el rol del DJ en vivo, ¿no? Es el que va seleccionando las canciones sobre las cuales yo voy hablando, generalmente Daniel Machín va fotografiando o registrando en vivo. Bien. No se le puede pedir al DJ música. No eso hagan está eso, claro. por favor. No. Segunda cosa. No hay un guión, pero sí hay un orden de Está repertorio. bien. Otra cosa. Los auriculares tienen cable, no se enreden. Bueno. No, imagínate que auriculares. Esta tecnología no la podríamos haber hecho. Esto no se podría haber hecho unos años atrás. Y no, ¿vos te acordás cuando Nicolás Arnicho hizo el Superplan? Claro, el primero de todo fue todo cableado y era bastante Era un complejo, lío, era ¿no? un lío, Uno era quedaba un lío. casi que medio como atado al cable ahí Sí, es verdad. para poder escuchar. Y después ya llegó a agarrar este sistema de auriculares que es muy cómodo, obviamente. Pero este tiene otro atributo, además de la altísima definición que nos permite poner en primer lugar a la música. Permite que estés a 150 metros de distancia, igual escuches como si estuvieras al lado del Divino, guía. O sea, igual de calidad la música, igual de calidad el guía. O sea, que eso te permite ir con el perro en el fondo. Hay gente que va paseando el perro en todo el trayecto, ir con tu Se bicicleta. puede ir con el perro. Se puede ir con el perro. Pero el perro no Hay gente paga que entrada. va a comprar una cerveza. Pero el perro no paga entrada, no. Bien. Hagamos una pausa, la última, que ya está Guillermo, viste que. Hay que venir con camiseta de banda, chiquirines, díganme. Bueno, yo no usé durante años. No, porque, o sea, me siento un poco marginado de este grupete de amigotes. Este grupete de amigotes. Claro, Mundo Cañón viene con todo. O sea, es que no, salgan un poco del pasado. Vámonos a la pausa ya, por favor. Ya volvemos. Quédense con las ganas. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajusta la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Bárbara Yorcín en vivo en Magnolia Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolia Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas en Magnolia Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Atención, escuchen las ganas. Ale, era Dopico sin duda para este proyecto. Es un placer. Mañana toca Barrio Sur y ahí estaremos. Dice alguien.
Es uno de los circuitos más lindos de todos los que tenemos. Reúne un montón de historia, un montón de repertorio tremendo, es demoledor. O sea, es claramente uno de los circuitos donde podríamos hacer 5 recorridos distintos con repertorio diferente, por el mismo barrio. Claro, lo que pasa que... Pero hay que elegir. Sí. Tiene un poder el barrio evocativo, ¿no? Mucha gente le ha cantado ese barrio, mucho se ha escrito sobre ese barrio, mucha poesía sobre ese barrio. O sea... buenas. Hay mucha gente que incluso tiene el deseo de vivir en ese barrio, ¿viste? Yo conozco muchos amigos que buscaron durante tiempo hasta que lograron vivir en el barrio sur. Bueno, así es el recorrido del Prado, gozable. Qué bien. Dopico, ¿sabés dónde ensayaban los Moonlights? Creo que uno de ellos era el gran Dino Sebastián. Era el gran Dino Sebastián, perdón. Se refiere a Gastón Dino Charlo. fue parte de los Moonlight en un momento, sí. Pero no en los orígenes, creo. No. Claro. No, de hecho él disuelve Montevideo Blues. Claro. Y pasa a formar parte de las filas de los Moonlight. Claro. Y de hecho él se lleva consigo el milonga de pelo largo. Él no estaba tan afín de hacerlo, pero le proponen hacerlo. Y el arreglo del era un arreglo que a él no le gustaba nada. Nunca lo cantó. Seguramente nunca lo vieron cantar ese arreglo. Citarrosa, sin embargo, sí lo cantaba. Qué locura. No se sabe entonces dónde ensayaban los Moonlight. No lo sé. Está loco, pero si no sabes se averigua. No, pero mira, ese es un dato importante. No es cometido de Montevideo Sonoro ir señalando la puerta de los músicos o de la residencia de las compositoras. En algunos casos es al lugar, pero por otras razones, no solamente porque el músico o la música vive ahí. Pero el recorrido de barrio tiene que ver con lo que las canciones de alguna manera nos sugieran recorrer. Claro. Y la evocación del barrio es desde ese lugar. No es un móvil de un programa de Chimentos. No, exactamente. Perfecto. Bueno, veo que Julia se ríe, no sé si por lo que acabamos de decir o porque está contentísima que ya terminamos y que es viernes. Gracias, Julia Peraza, en producción. Y después voy a nombrar a los 3 técnicos que están siempre ahí al firme: Francisco Musso, Joaquín González y Alejandro Correa. Viene Guille Ameixeiras en breve, después viene Carlos Dopico de nuevo, 2 platos. ¿No le gustaban? 2 platos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Podemos adelantar algo o es un error así? No, podemos adelantarlo, sí, porque de hecho lo adelantamos en un momento. ¿Vos decís lo que vas a hacer el día siguiente? A veces sí. Pero... Hoy lo estás diciendo porque mañana vas a hacer Montevideo Sonoro. Totalmente. Mañana vamos a hacer Montevideo Sonoro y ya hay fecha de... Porque mucha gente me preguntó del Cerro si vamos a volver o no. Es un circuito que estrenamos hace muy poquito. El 9 de mayo volvemos al Cerro, 11 de la mañana, y a la tarde, a las 3 de la tarde, venimos acá a la Ciudad Vieja. Y el 16 de mayo vamos temprano a Palermo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde hacemos Parque Rodó. Te hago una pregunta. ¿Cómo se entera la gente que no te está escuchando ahora y que no pudo tomar nota de lo que dijiste? ¿Cómo se entera? ¿Cómo promocionan los circuitos? Yo creo que la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas del país están escuchando, pero aquellos pocos que no, háganle llegar que nos encuentran por montevideosonoro.ui, que es ese mapa web que yo les contaba hoy, o cualquiera de las redes de Montevideo Sonoro. Ahí encuentran siempre la data de los próximos circuitos anunciados. Intentamos ya tener disponible el mes entrante para también permitir que puedan agendarse con tiempo. Generalmente son los fines de semana. Estuvimos 2 años recorriendo los jueves. Yo ahora los jueves en el horario que lo hacíamos estoy justamente al aire, entonces no estaría pudiendo hacer ambas cosas, pero cuando logre clonarme voy a volver a los jueves. ¿Qué vas a hacer hoy en la...? Vamos a tener a los tontos. Vamos a tener a Calvin desde Buenos Aires, a Trevor, o alias de Leo Baroncini, acá en estudio, y también nos va a venir a visitar Nacho Jaunzolo. Viste que hay una película documental sobre el retorno de los tontos. De eso vamos a estar hablando, revisando, obviamente. O sea que todo el programa es un programa tonto. Es una tontería, exactamente. Sí, buenísimo. No estaba, sonó como a un juego de palabras, pero está bueno cuando una banda que se llamó Los Tontos, podemos decir, es un programa tonto y estamos diciendo otra cosa. Porque Los Tontos, más allá del nombre y la propuesta de cosas, representaron una idea muy particular, muy única. Y yo creo que en su momento quizás todos no tuvimos tampoco la dimensión de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Sin duda. Creo que es la banda que fue más subvalorada en su momento. Quizás el nombre no les ayudó, quizás la propuesta para aquel entonces estaba un poco adelantada, pero por favor, ¿no? Qué momento y qué enseñanza darnos cuenta que
que a veces no estamos enfocados en lo que estamos viviendo y es muy difícil. Y hay algunas personas que se descuelgan con una idea, con la imaginación puesta al servicio de algo que en el momento hasta chocaba, ¿no? Uh-huh. Sí, los tontos por sobre todo eran los que no los comprendimos en el momento, ¿no? Ellos lo tenían muy claro, era una banda tremendamente inteligente, con un repertorio, en muchos casos evocativos, con gran sutileza, claro, irónica, ¿no? Sí, una sobre gran pena también la desaparición prematura de Renzo, ¿no? Porque Renzo tenía muchísimo para dar y estaba haciendo cosas también buenísimas como solista, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. De hecho, incluso en simultáneo con Los Tontos, ¿no? Él se baja en el tercer disco, él ya no participa, y mientras Los Tontos sacan el Chau Jetón, él saca el GG, que ya de por sí es un gran disco solista también, ¿no? Un discazo. Que luego fue reeditado incluso por Ino Guriri, la hija de Renzo. Uh-huh. Carlos, ha sido un placer. Nunca habíamos estado al aire juntos. No, es verdad. Tengo una anécdota que me la guardaba para el final. Yo quiero señalar públicamente que a mí me bajaron del aire. ¿Cómo? A mí me bajaron del aire. Yo fui parte de Radio El Espectador y tenía el programa de cierre antes de que existiera Planetario. Quiero confesar que yo era un gran escucha de Planetario, pero antes me habían echado para dar lugar a Planetario. Yo conformaba un programa radial que tuvo un recorrido de menos de un año, creo que fueron 9 meses y medio, una cosa así, con Jorge Temponi, con Gabriela Santini, Mariana Viera. Éramos un cuarteto de unos 20añeros, algo así. Y era una búsqueda también de nuevo perfil juvenil de un programa de cierre, de programación. Pero no terminábamos de dar con la audiencia que en ese momento tenía Radio El Espectador. Entonces en un momento nos dicen, gurises, este es el último mes de ustedes en esta programación. Me está contando. Y ahí entra Planetario, era un momento muy, muy de auge, además, del Espectador todavía, ¿no? Estaba por y ahí cumplir entra años. Planetario, y yo, cuando empezó a salir Alejandro Ferreiro en la radio, que lo escuchaba, por supuesto, dije, claro, este era el programa que había que evocar, una pausa distinta, con un pulso diferente. Nosotros éramos todos unos pendejos acelerados y queríamos como proponer todo en un programa de 1 hora y media o 2 horas, no me acuerdo. Es una locura lo que decís. Para mí es muy llamativo porque yo estaba en la situación que contaste antes. Yo había dejado la radio, me había ido a hacer periodismo político. Ahí va. Investigaba el segundo gobierno de Sanguinetti para El Observador, después estuve en 3, después estuve en Postdata, metiéndome en temas bastante turbios con Gabriel Pereira, que ahí empezamos a hacer sociedad, y en un momento dije, me voy de la política, y todo el entorno me decía, ¿pero qué vas a hacer? Es un programa de noche, me ofreció hacer un programa de noche, ¿pero qué haces hacer un programa de noche? No sé. Y fue como, justamente, ¿viste? Salirme de una escena política vinculada a unos temas y hacer un periodismo cultural en la noche, que era imposible, o sea, tenía todas las de perder, según la gente que me quería, digamos. Uh-huh. Y bueno, me quedé 8 años, imagínate, pero, perdón. No, en absoluto. Disfruté un montón ese recorrido. Así que, y desarrollé otras cosas también que venían algo también hermanadas de aquel momento, pero es muy gracioso cruzarnos al aire en el día de hoy con ese antecedente hermoso. Gracias por el regalo de este cuento que no lo sabía. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, pero quédense con las ganas. Nos vamos con música elegida también por Carlos. Yo te apoyo, aunque sabes quién se opone, ¿no? Sí, lo sé, lo conozco. Déjala por eso. Joy Division, imagínate. El sueño de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón. El ruido de la campana, el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río, primera vez que estás solo.
segunda vez que estás vivo. El tren de carga en la loma, el campo está entredormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios. Dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik.